ayer de uno de los personajes más interesantes de nuestra historia, de don Antonio Nariño. ¿Qué no fue don Antonio Nariño? Don Antonio Nariño fue un estudioso, pendiente de las evoluciones de los tiempos, pero al mismo tiempo fue todo, inclusive muy cercano a los virreyes de la época. Estamos hablando del su periplo vital coincide mucho con la época de la Revolución Francesa, a partir de 1789, y es amigo de los virreyes, es consejero de los virreyes. Al mismo tiempo es consejero de la Iglesia en el manejo de los dineros del culto. Y ahí es donde se encuentra con un enemigo feroz, el señor Mosquera Figueroa, que lo perseguiría implacablemente con el tema de los diezmos, una injusticia contra don Antonio Nariño, que quería que la plática de la Iglesia rindiera con el descubrimiento que se había hecho de un producto maravilloso que era el de la quina. Pues don Antonio Nariño quería montar ese negocio para la Iglesia, le aparecieron unos canónigos y este señor Mosquera que resolvieron que don Antonio Nariño se quería robar la plata de la Iglesia, y ahí vino el grave problema de los diezmos. Porque la vida de don Antonio Nariño está llena de acontecimientos singulares, extraordinarios, del mayor valor para la República en sus etapas iniciales, pero al mismo tiempo fue un eterno perseguido. Un eterno perseguido por todos. Le llovieron rayos y centellas de todas partes. Por ejemplo, don Antonio Nariño fue un gran defensor del centralismo en la época en que más se necesitó el centralismo en Colombia. Cuando, pasada la Revolución de 1810, teníamos que esperar una respuesta de España y teníamos que estar unidos. Pero no. Nos dedicamos a las guerras intestinas. Don Antonio Nariño terminó siendo parte de un debate que no quería. Quiso evitar a toda costa la guerra civil en Colombia y terminó siendo un actor fundamental en esa guerra. Cuando, por ejemplo, tuvo que defender a Bogotá de los ataques que le hicieron sus amigos, sus amigos. Grande amigo de Antonio Baraya, grande amigo de Atanasio Girardot, y tiene que soportar el ataque de sus amigos y defender la ciudad de Bogotá. Gran fue su amistad con el señor Ricaurte y su hijo Antonio Ricaurte, que después se cubriría de gloria en San Mateo. Tuvo que enfrentarlo, y tuvo que enfrentarlo además porque cometió una equivocación monstruosa como capitán, muy joven capitán de los ejércitos de la República. Cometió una terrible equivocación y fue derrotado en Venta Quemada. Don Antonio Nariño fue comerciante, y comerciante muy activo, ya lo vemos en su periplo como agricultor en los negocios de la quina. Fue comerciante exitosísimo y desde luego después cayó en la ruina por las persecuciones que se hicieron en su contra, y después se recuperó en una finca que le regalaron, y con su esposa y con sus hijos se dedicó a trabajarla y volvió a ser un hombre pudiente, pero más significaba para él el amor por la libertad, el amor por las nuevas ideas. Y es cuando resuelve traducir los derechos del hombre y del ciudadano que estaban en boga en Francia. Don Antonio Nariño estuvo en Europa, viajó por Europa y llegó a Europa como prisionero. Fue conducido a prisión en España, se salvó por milagro de que lo pusieran preso en el momento de desembarcar. Tuvo que, en España, estuvo con personas de altísimo nivel y que compartían estos anhelos de libertad y de democracia. Tuvo que fugarse a Francia. En Francia estuvo con personas distinguidísimas como don Francisco de Miranda, por ejemplo. Donde quiera que llegaba Antonio Nariño, captaba el interés de la gente porque era un hombre de un trato personal maravilloso, extraordinario.
Y don Antonio Nariño, así como agricultor, así como comerciante y comerciante exitoso, tuvo que ser guerrero. Ya hemos hablado de la defensa de la ciudad de Bogotá, ya hemos hablado de su participación en la guerra civil y luego arma un ejército y se va para el sur a combatir a los españoles para consolidar la independencia de Colombia y para poder hacer un frente común y único contra la invasión española que llegaría fatalmente. Llega al sur del país, las primeras batallas de los patriotas contra los realistas llevan su signo, las batallas de Alto Palacé, Calibío, y luego trata de caer sobre Pasto, que es la ciudad rebelde, donde está don Melchor Aymerich, y todo lo tiene organizado, todo lo tiene dispuesto, y un tal Rodríguez, cuyo nombre será maldito por toda la historia, lo traiciona, dice que hay que abandonarlo, que él ha muerto, que no lo sigan, se desbanda su ejército y tiene que vagar solo por los páramos antes de buscar a alguien que le diera de comer y llega a Pasto, donde los pastusos piden su cabeza y es aquella frase famosa desde el balcón: Pastusos, queréis la cabeza del general Nariño, aquí lo tenéis, porque era general Antonio Nariño, comerciante, consejero de virreyes, consejero de la iglesia, traductor de los derechos del hombre y del ciudadano, pensador como ninguno, periodista. En su finca escribía un periódico en las afueras de Bogotá que se hizo famosísimo, La Bagatela de don Antonio Nariño. Finalmente, de su viaje para Europa, logra llegar a Colombia después de las epopeyas libertarias, se encuentra con el Libertador se encanta con semejante carácter de hombre, con semejante lucidez mental, viene al Congreso de Cúcuta y en el Congreso de Cúcuta tiene que sufrir las aberraciones de unas injusticias y que le decían que no podía ser miembro del Congreso porque la Constitución exigía un tiempo de permanencia y que él no había permanecido en Colombia. Dice, si permanecí en las cárceles de España luchando por haber luchado por la independencia de Colombia. Se defiende de esas acusaciones y finalmente llega el momento ya de su declinar, se refugia en Villa de Leyva y allá hace su testamento: a la patria le dejo mis cenizas, a los hijos les dejo mi recuerdo. El recuerdo quedó para Colombia entera, que no podrá olvidar jamás la figura de uno de los hombres señeros, de uno de los hombres capitales, no solamente de nuestra independencia, de toda nuestra vida republicana, don Antonio Nariño. 9 de la mañana, 1 minuto, esta es la hora de la verdad.